Hola, ¿cómo están, amigos y amigas pandémicos? Les voy a compartir mi pantalla primero que nada. El tema de que hoy les quiero hablar es este, al que le puse este título, Diversidad e Inclusión, Guía Práctica, sobre todo porque me pareció adecuado hacer esto y hablar de ello en un mes que no sea el mes de junio, que es por lo general el mes en el que se conmemora la lucha por los derechos de algunos colectivos. Pero me pareció muy interesante ver la cantidad de personas que perdieron la cabeza porque esta imagen se publicó en algunas de las redes de Platzi hace un par de semanas. Había comentarios de todo tipo, desde los comentarios puramente trolls hasta los simplemente desinformados. Y me pareció interesante volver a traer el tema y explicar por qué la diversidad es importante. Y para eso quiero aclarar primero, si estás viendo esto en YouTube, que este segmento no es patrocinado por George Soros. Puedo seguir, gracias. Y voy a comenzar trayéndote una anécdota real de uno de los cursos que más me han gustado de los que he tomado en Platzi, y es este de Juan Pablo Buritica. Juan Pablo Buritica tiene un curso que se llama Curso de Gestión de Equipos de Trabajo, y una particularidad del curso es que se dirige a sus estudiantes constantemente utilizando pronombres femeninos. Entonces habla de las estudiantes, pregunta si ya están preparadas para tomar un examen y en general todo lo hace con una intención que no es otra que esta que sucede de vez en cuando algunos estudiantes se muestran sorprendidos y preguntan por qué alguien se está dirigiendo a ellos con un pronombre que no es el de su género, porque por lo general como hombres asumimos que el lenguaje neutro habla de nosotros y del género femenino también, pero no lo cuestionamos porque siempre se habla de los. En este caso, como se habla de las, algunos estudiantes mostraban su extrañeza y es ahí donde Juan Pablo entró a responder que era un ejercicio de empatía para que tú entiendas lo que se siente cuando eres el otro, cuando no eres la norma, cuando parece que te estás quedando fuera de algo. Lo interesante de este ejercicio es que en este caso este estudiante concreto, al que no voy a dar el nombre, pero al que aprecio mucho porque hemos trabado buena amistad, dio por bueno el ejercicio desde la perspectiva de wow, no sabía esto y esto es un aprendizaje que me voy a llevar para toda la vida. Esto es una pequeña anécdota que revela cómo a partir del lenguaje y luego con muchas otras cosas, hay personas que no se sienten parte de ese status quo del que a lo mejor tú que estás viendo esto o yo somos parte. Y eso es no lo que se celebra en el mes del orgullo, o no es lo que se celebra en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esos días no se celebran nada. Se conmemora que hay una lucha que debe continuar hasta que sea innecesario hacerla. Así que si ves una bandera arcoíris, si ves un pañuelo de color verde, no es necesario que te vuelvas loco de pánico o de ansiedad, sino simplemente entender que estás viendo el mundo desde los ojos de otras personas que no son como tú. Esto es interesante porque hay muchas ocasiones, hoy es una de las palabras de moda, sobre todo cuando se habla de innovación, human-centered design, todo aquello que puedes aprender en la escuela de diseño de productos de Platzi, en la que se habla de empatía. Y por lo general la empatía muchas veces se trata de esta forma un poco dispersa, en la cual es como, oh, yo también siento mucho lo que ha pasado, pero no, realmente cuando dices algo semejante a alguien cuya experiencia tú nunca has tenido, lo único que estás teniendo es un poco de lástima. Pero para ser realmente empáticos, que es lo que consiguió Juan Pablo con su ejercicio, hay que ponerse en el lugar del otro. La empatía sin otredad es lástima. Y puedes estar pensando, ok, ¿qué es la otredad? Te lo voy a explicar con un ejemplo muy concreto. Yo soy la norma absoluta, soy varón, heterosexual, soy de raza blanca, y hay una cosa muy interesante y triste, que es que todos los meses yo soy español, entonces todos los meses, todos los días prácticamente hay barcos, embarcaciones que tratan de cruzar de África a España para luego quedarse en España o ir a otros lugares de Europa. Y la forma en la que lo hacen es a través de estas embarcaciones que te pongo en la fotografía de la parte inferior de la pantalla, que se llaman pateras. Las pateras tienen la particularidad de que están a rebosar. Hay muchísima más gente dentro de una de estas pateras que la capacidad que el bote tiene. Y lo que suele suceder muy a menudo es que las personas que están ahí están totalmente acalambradas de estar así, como intentando hacer espacio para el de al lado porque tienen que ir cuantos más mejor. Lo que sucede es que muchas de estas personas caen al agua y acalambrados como están,
se hunden hasta el fondo y fallecen. Y es recurrente las noticias al respecto de unos inmigrantes que trataron de cruzar de África a España y no lo lograron y murieron ahogados. Como español, uno ve esta noticia y dice, wow, qué pena, ¿no? Pero no puedes ni imaginar la travesía por la cual ninguna de estas personas ha llegado a ponerse en esa situación tan de riesgo. En mi caso, por ejemplo, yo tuve que cruzar el Océano Atlántico, irme de España a vivir a México y visitar Tijuana por primera vez. Esta foto que está aquí es Playas de Tijuana, es la esquina literal de Latinoamérica. Y la primera vez que fui, entendí por primera vez lo que era estar del otro lado, del lado de los que querían cruzar, en este caso a Estados Unidos. Y en ese momento me di cuenta de lo que probablemente, de todo lo que estaban viviendo todas estas personas que agarran un bote y tratan de cruzar el estrecho de Gibraltar para llegar a España. Entonces la otredad es necesaria para sentir empatía. No basta con sentir pena, sino ponerte en el lugar del otro y sentirlo y por un momento no ser tú. Y así se define la otredad. Es la capacidad de tomar conciencia de tu individualidad mirándote desde una perspectiva ajena a ti mismo. Esto es ultra necesario por muchos motivos, pero lo primero que descubres cuando ejerces la otredad es que tienes algo que es muy valioso, que mucha gente piensa que esta palabra que voy a poner es negativa, ¿no? Las personas a las que observamos son personas que existen y son personas como tú y como yo, que sienten distinto, se ven distinto, se expresan distinto, probablemente no las entiendes, pero aquí lo realmente importante es que todas estas personas, aunque no las comprendas, existen y como tal tienen un lugar en este mundo. Entonces, esto me lleva a esta palabra de la que te hablaba hace un minuto, que es la palabra privilegio. La palabra privilegio es una palabra muy bastardeada en los últimos tiempos, porque por lo general siempre se utiliza con una intención negativa. Cuando le dices a alguien, eres un privilegiado, estás como acusando de algo, ¿no? Y la persona que se defiende siempre suele decir, no, pero yo todo lo que tengo lo he ganado con el sudor de mi frente. Sí, mis padres me dieron $200,000, pero todo lo demás que he construido lo he hecho con mi talento, con mi valor, con mi astucia y con mi inteligencia, lo cual nadie está poniendo en discusión. El privilegio no es bueno ni malo de forma intrínseca, sino que lo que es bueno o malo es la forma en la que se utiliza. Y el privilegio, cuando alguien señala que eres privilegiado o privilegiada, yo por ejemplo soy muy privilegiado, lo que se señala es que empezaste con ventaja con respecto a otras personas que no lo son tanto. El privilegio en sí es una herramienta que debería utilizarse para expandir el mundo, pero en vez de eso, hay muchas personas que lo usan para acotar, para hacerlo más pequeño, para hacer que el mundo solo sea de aquellos que se ven como esos, ¿no? Así que, si lo piensas, el privilegio es un arma poderosísima. Y como viste en esta imagen que te mostré antes, es una especie de escalerita donde si bien pensamos que los privilegiados siempre son otros, nosotros somos también privilegiados para otras personas que nos miran desde abajo diciendo, a mí también me gustaría ser lo que esta persona es o hace, ¿no? Entonces el privilegio es una herramienta que te permite estirar el mundo y hacerlo más grande y que tenga cabida a otras personas, aunque no se vean o no se sientan como lo hacemos nosotros desde nuestra individualidad. Así que la respuesta correcta cuando alguien te dice eres un privilegiado no es yo he trabajado mucho, nadie está cuestionando eso, sino que cuando alguien te dice que tienes privilegios, tu respuesta inmediata debe ser ¿cómo puedo usar ese privilegio para ayudar? ¿Cómo puedo usar ese privilegio para expandir el mundo y hacerlo más grande? Te voy a hablar de algo particularmente interesante para mí y es el momento en el que hace 4 o 5 siglos se inventa el microscopio. Hasta la fecha en la que se inventa el microscopio, la única percepción que nosotros teníamos de los humanos era casi a nivel espiritual, un alma que merecía ser salvada. Y cuando había una de estas enfermedades terribles de las que había hace 4 o 5 siglos, como la peste o el cólera, pues se achacaba a una decisión divina. Han decidido castigarnos desde el cielo con este castigo y todos morimos. Cuando se inventa el microscopio descubrimos que podemos mirar las cosas más de cerca y podemos descubrir que hay cosas como los gérmenes y las bacterias y descubrimos que podemos encontrar soluciones. Y a la vez empezamos a entender que los seres humanos pueden tener una dimensión espiritual, es muy respetable y muy necesaria por la norma general, pero también se puede revisar a los humanos desde una perspectiva de célula, de enfermedades que se pueden prevenir, no solo curar. Y esto es interesante porque si empezamos a hablar de microscopios y lentes, encontré una analogía muy interesante para explicarte la manera en la que creo que puedes entender la diversidad, no como algo que te ataca, si es que así te sientes, sino desde una perspectiva mucho más sintética. Esta foto la saqué de un vídeo demostración
de las nuevas capacidades de zoom óptico de las cámaras de los teléfonos Huawei. Como ves, 1x es la visión normal y estos teléfonos hacen un zoom de hasta 50x. Como puedes ver en la foto sin zoom, cuando tú ves esto dices, ha de ser París. Se ve la Torre Eiffel, ahí se ve medio una terraza donde de repente no sé si va a salir Freddy o no, pero lo que veo a lo lejos es la Torre Eiffel. Ha de ser París y no vemos nada más. Cuando empezamos a hacer zoom y zoom y zoom y zoom hasta llegar a la capacidad de 50x, por ejemplo, de esta cámara de la que encontré el vídeo, podemos ver que, que ven mis ojos, hay gente ahí arriba, encima de la Torre Eiffel, hay gente visitándola, ¿no? Y esto es interesante porque si te lo planteas desde una perspectiva de analogía, los movimientos, las teorías y estudios que hoy nos encontramos, el postmodernismo, el feminismo, la teoría queer, lo que quieran escoger, no son sino nuevos paradigmas, nuevas formas de intentar comprender esa realidad de una forma mucho más granular. Es dejar de renunciar a ver la realidad desde esta perspectiva solo de 1x y hacer un zoom gigante e intentar entender quién está ahí, por qué está ahí y a qué se dedica. Así que puedes pensar que todos estos movimientos no es algo acerca de lo que tengas que tener temor, sino que son formas de acercarse, de hacer zoom y de visualizar cosas, personas y situaciones que hace 10 años no teníamos ni idea de que existían. Y ahora, fíjate, sí tenemos la oportunidad de hacerlo. Esto es interesante porque a la hora de meterte en una de estas peleas en las que todos entramos a veces en nuestras redes sociales, hoy, por ejemplo, estaba preparando esto y había un tipo a las 8:19 de la mañana discutiendo conmigo, todavía no recuerdo por qué. No tienes por qué compartir todo lo que en estos estudios o movimientos se analiza o se proclama, pero creo que sí al menos merece la pena que los conozcas para que tengas una discusión con las mismas reglas del juego que son del juego que están jugando todos aquellos que están visualizados allí, ¿no? Si opinas desde aquí, si opinas desde esta posición en la que solo ves allá a lo lejos la Torre Eiffel, entonces lo que exiges es que todas esas personas que no saben como tú, que no sienten como tú, que tienen orígenes distintos, que tienen privilegios distintos, lo que estás exigiéndoles es que se adapten a tu forma de ver la realidad. Y si no se adaptan, entonces los censuras como personas que son malas o perjudiciales o simplemente despojos de los que hay que liberarse. Pareciera que básicamente cada mes del orgullo, cuando alguien sale con una bandera arcoíris y dice estoy aquí, las personas les dicen ¿cómo te atreves a desafiar mi visión del mundo? O sea, si encontramos el típico caso de troll tuitero donde hay una persona que está transicionando de hombre a mujer y está llevando un camino terrible de superación, de valentía, de dolencia, alguien le dice, tú sé lo que quieras, pero vas a seguir siendo un hombre, porque estás viendo el mundo desde esta perspectiva que es la única que conoces cuando hay un montón de zoom que puedes hacer para intentar comprenderlo mejor. Entonces, piensa que no es el mundo el que se tiene que adaptar a ti y a tu visión. Eres tú el que se tiene que adaptar al mundo. Porque si no lo hiciéramos, y eso siempre se ha hecho durante la historia, seguiríamos pensando que el Sol gira alrededor de la Tierra, seguiríamos pensando que la Tierra es plana, momento de pánico para algunos, o seguiríamos pensando que las vacunas causan autismo, más pánico todavía. ¿De acuerdo? El mundo evoluciona y el nivel de observación que tenemos sobre el mismo nos permite evolucionar y encontrar mejores soluciones y escenarios para que todos podamos convivir, en vez de tener escenarios chiquitos donde solo vivimos los que se ven como yo. Entonces, algo muy interesante también es el hecho de que cuando tú haces zoom y ves allí en la Torre Eiffel a grupos de gente, no todas esas personas son iguales. Ves que de repente hay personas que son latinos, hay personas que son mujeres, hay personas que son homosexuales. Y uno pudiera pensar, ¿dónde están los hombres blancos? ¿Quieren saber dónde están los hombres blancos? Los hombres blancos están mirando. Son los que toman la foto y son los que narran todo el rato. ¿Dónde están las otras miradas? El mundo es diverso, pero la forma en la que se narra, no tanto. Y eso supone, por tanto, que haya una necesidad de que haya historias que sean contadas desde una mirada distinta. Esto no es nada malo, esto simplemente es un reflejo de la diversidad que existe. Si a ti te parece que esto es una anomalía, es porque has vivido demasiado tiempo mirando el mundo desde un zoom de un X. Pero hay un montón de personas que existen en ese mismo mundo que tú, que también tienen necesidades e intereses. ¿En qué te ayuda la diversidad? Una vez que te he contado qué es la otredad,
cómo puedes entender como analogía los movimientos y qué es el privilegio y cómo lo puedes utilizar para crecer. La diversidad te puede ayudar de muchas maneras. La primera de ellas es, como te enseña Juan Pablo en su curso, es a ser mejor líder. Si no entiendes la diversidad va a ser bastante complicado que puedas dirigir un equipo de trabajo, porque por lo general o reclutas a personas que son exactamente igual que tú, entonces no van a crear nada nuevo, van a crear más de lo que ya hay, pero si reclutas a personas distintas tienes que saber ponerte en el lugar de ellas y entender que a lo mejor alguien te llegue y te diga que quiere ser madre. ¿Cómo respondes ante eso si tu visión del mundo es la de la que habías pensado originalmente sin plantearte otras visiones del mundo? Y así sucesivamente. Entender la diversidad te ayuda a ser mejor líder. También te ayuda a ser mejor profesional, que a lo mejor alguien puede decir, es que yo no quiero ser líder, yo estoy muy bien como estoy. Ok, entonces, para estar mejor de cómo estás ahora, puedes ser mejor profesional. Pero algo que tienes que entender es que si piensas que la tecnología y la diversidad son dos mundos distintos, lo más a lo que vas a poder aspirar es a ser un profesional respetable, pero bastante mediocre. No vas a crear nada. La diversidad y la tecnología van unidas de la mano desde la perspectiva de que si tú no tienes en cuenta la diversidad, vas a ser incapaz de entender que hay personas que no se ven como tú, que usan los productos que tú haces. Te traigo dos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, lanza Apple su producto Health y durante aproximadamente 1 año y 9 meses, ese producto no tiene disponible la capacidad de que las mujeres puedan traquear su ciclo menstrual, habiendo la mitad de las mujeres la mitad de habitantes del planeta son mujeres. O en índoles mucho más escabrosas y oscuras, hay un montón de documentación al respecto de cómo muchas de las herramientas que se utilizan para manejar la temperatura o la vigilancia de las casas son utilizadas por parejas hombres contra sus exparejas mujeres una vez la relación se termina. Y esto no significa que los productos tengan fallos de funcionamiento. Funcionan perfectamente. El hardware es perfecto. El software es perfecto. Pero están creados desde una visión en la cual yo como hombre no puedo ni imaginar cuál es el terror que sube a una mujer al subirse a un Uber. Tú, si eres hombre, probablemente habrás escuchado historias, pero nunca las has vivido. Entonces, el hecho de no tener estos escenarios en la cabeza hacen que tú no consideres que esto puede llegar a pasar una vez diseñas un producto de software o hardware. Pero sucede. Y no es que pienses que esto que es bueno o malo, esto sucede, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que construir mejores productos y hasta que no lo hagamos, nuestros productos están rotos. Si quieres saber más de esto, en mi curso Cómo prepararte profesionalmente para el futuro puedes descubrir más, platzi.com/futuro. Y por último, creo que también entender la diversidad nos ayuda a cambiar el mundo hoy. Piensa que a lo largo de la historia mucha gente se ha intentado juntar para cambiar el mundo, pero la forma en la que se agrupan cambia. Por ejemplo, si se agrupaban en 1860, fundaban un partido político. Si se juntaban en 1970, fundaban una banda de rock. En 2010, fundaban un startup. Pero hoy en día hay tantas voces ahí afuera diciendo queremos esto, queremos esto, queremos esto, y no son 1, ni 2, ni 3 voces, son millones como para tenerlo en cuenta, que quizá para cambiar el mundo lo único que necesitas es callarte un momento y escuchar lo que cualquiera de esas voces está diciendo. Porque, para empezar, nunca nadie les preguntó a ninguno de ellos cómo debía ser el mundo en el que les ha tocado vivir. Creo que si tú colaboras con una solución a que su experiencia en este mundo sea mejor, estás cambiando el mundo, obviamente. Así que para eso lo primero que tienes que entender es que no tiene nada de malo tener esta visión 1X, pero ya tenemos las capacidades de mirar con una mayor granularidad, con un mayor zoom, igual que un día empezamos a mirar por el microscopio. Y eso supone que, en mi opinión, la diversidad no se acepta ni se rechaza. La diversidad se trata de entender o de comprender, porque es un tema complejo y no se entiende en un tuit. Hay que estudiar y hay que educarse. Lo bueno es que en esta comunidad somos muy adeptos a este lema tan valioso que es nunca pares de aprender. Pero no pienses que el nunca parar de aprender tiene que ver únicamente con contenido externo que llega y que absorbes, sino que nunca parar de aprender también tiene que tener que ver con aquello que no sabías sobre ti y que por fin un día descubres y te hace ser una persona distinta, más abierta, más creativa y más generosa. Con esto me despido y nos vemos pronto. Un saludo.